Perfecto. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, este es el primer encuentro de los 3 encuentros de este verano que vamos a tener de El Camino del Corazón, ¿cierto? Donde vamos a aprender las conexiones, algunas de las conexiones más importantes que nos han revelado los cabalistas a lo largo de los años. Voy a saludarlos a cada uno de los que están presentes. No sé quién es 249921, pero hola, bienvenido. Blanca, Carolina, Dani, Leonel, Marcela, Nata, Pamela, Regina, Simón, Wendy y Mariela. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí está mi amigo Iván también. Bienvenidos. Vamos a comenzar de inmediato. Tenemos, parece que por acá cerca hay como una... Carmen. Carmen, mucho gusto. No sabía que era usted. Qué gusto verla por acá. Parece que hay como una fiesta karaoke cerca. No sé si se escucha, ¿sí? Yo lo escucho acá, pero no sé si se escucha. Espero que no moleste mucho la música. En verdad, parece que Zoom filtra un poquito el tema, así que aparentemente no se escucha tan fuerte. Así que vamos a comenzar de inmediato. Y ustedes que me conocen, la mayoría ya saben que a mí me gusta que esto no sea un monólogo. Me gusta que haya intercambio. Pero si se escucha a lo lejos, sin interrumpir mi voz, no hay problema, entonces, ¿sí? Vamos entonces a comenzar. Y vamos a comenzar con una pregunta. Espero que esta pregunta, si alguien la quiere responder, pueda hacerlo. Y me gustaría saber por qué decidiste participar, ¿sí? Cualquiera de ustedes que me quiera contar, puede, si gusta, a través del micrófono o a través del chat, si quiere contar por qué decidió inscribirse en este encuentro, en esta charla, por qué quiere aprender estas cosas. Bienvenido sus comentarios, como siempre, al principio de los encuentros. Si alguien quiere, puede levantar la manito de Zoom para contarlo. Si no, puede hacerlo por... Blanca Maturana pone para aprender cómo orar. Bien, es un buen concepto, un concepto que hay que aclarar y que hay que explicarlo, ¿sí? De hecho, vamos a explicar justo antes de la introducción que si esto se trata de orar o no. No sé si alguien más quiere compartir o comentar por qué razón decidió participar en este encuentro. Iván, mi amigo Iván, pone estado muy desconectado con la parte más espiritual. Ya, una buena instancia entonces para reconectar esta. Así que mejor que con Shema Israel, en verdad. Carolina Pérez, deseo conectar con la conciencia correcta. Maravilloso. Suena muy bien eso. Bien. A ver, tengo acá un... Marcela dice sentir mayor conexión. Ya, vamos a ver qué pasa con eso, con el sentir. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Si esto tiene que ver con el sentir o con algo más. Bien. Si alguien más tiene algo que compartir en ese sentido, bienvenido también. Aprender más con respecto al Shema, dice Carmen. ¿Sí? Carmen la conozco hace muchísimos años, quiero contarles por ahí. No participa en la fundación en general, pero la conozco hace muchísimos años, más que a la mayoría de los que está aquí. Así, no sé, serán 20 años, quizás 18 años, fácil. Bien, bien, gracias por contar su... Ahí dice que hay una mano en alto, que es Wendy. Simón dice, porque me di cuenta que no sabía aún de qué se trata, dice Simón. Qué interesante. Si no sabía de qué se trata, maravilloso. Ahora sí, Wendy, cuéntame. Hola Esteban, buenas noches y a todos los chicos. Básicamente, a pesar de que ya habíamos escuchado un poquito en una de las conexiones del Zohar, yo logré memorizar y poderlas recitar cada noche, pero solamente las primeras estrofas. Entonces, para mí es necesario ahora poder conocer un poco más de los secretos que esta oración trae y poderla hacer en su totalidad, no solamente conformarme con lo del inicio. Entonces, básicamente, eso es la razón por la cual estoy aquí. Bien, dale. Gracias, Wendy. Bien. Ya. Muchas gracias a todos los que comentaron las razones para estar aquí. Espero que salgan satisfechos luego de que termine este encuentro. Yo lo tengo pensado aproximadamente para que dure 1 hora 15, ¿sí? Y por eso estimamos 1 hora y media, pero en verdad 1 hora 15 más o menos es lo que va a durar. Vamos a partir de inmediato. Vamos a preguntarnos, ¿cierto? ¿De dónde sale, de dónde surge el Shema Israel?
¿sí? ¿De dónde surge Shema Israel? Lo primero que vamos a decir es que Shema Israel, que significa literalmente escucha Israel. Denme un segundo, me acabo de dar cuenta que tengo que leerles de un libro y dejé el libro ahí, no lo tengo a mano. Un minutito, voy a buscarlo y vengo. Menos de un minuto. Ahora sí. Disculpas, tengo que... Este librito. Entonces, lo primero que vamos a decir es que se ha malentendido, para los que saben un poco de lo que es Shema Israel, se ha malentendido como llamándole una oración. ¿Sí? En verdad no es una oración, se usa, digamos, como una oración, pero Shema Israel, ¿cierto? Es un conjunto de versos de la Torá, ¿cierto? De ahí surge. Surge de Devarim, Deuteronomio 6, del 4 al 9, y de Deuteronomio 11, del 13 al 21. El primer párrafo es Devarim, del 4 al 9, el segundo es Devarim, del 11 del 13 al 21, y el tercero es Números 15, 37, 41. Y además surge de el hecho de usarla como una oración o como una meditación más bien, como una herramienta de conexión espiritual, surge de la Akdamat HaZohar, o sea, de el como pequeño mini libro de introducción al Zohar. Cuando uno empieza a leer el Zohar, antes de llegar a la primera porción, la porción Bereshit, hay deben ser, no sé, fácil, 100 páginas, que es la Akdamat HaZohar, que quiere decir el prólogo del Zohar. Y en este prólogo se habla bastante del Shema Israel y de por qué el decir, esto es muy importante, decir Shema Israel funciona como una mitzvah, ¿sí? O sea, lo que mal, ¿cierto? Lo que se tradujo mal como mandamiento en las Biblias cristianas, y lamentablemente también en algunas Biblias judías se tradujo como tal, en verdad lo que es una mitzvah, que la palabra mitzvah viene de la palabra tzevet, que significa equipo o trabajo de más de uno, puesto que cada una de estas acciones que están en la Torá, que las personas podemos llevar a cabo, no pone en la situación de estar haciendo un trabajo de equipo con el Creador. Cada persona que hace una mitzvah, ¿cierto? Dependiendo si es una mitzvah positiva, es decir, una acción positiva, o si es una mitzvah negativa, es decir, abstenerse de hacer algo, en ese momento actúa en equipo con el plan, con el propósito del Creador y se une a él. Y por otro lado, mitzvah viene de la palabra tzivah, que significa conexión. Entonces, una mitzvah es una acción o una no acción que genera una conexión, que nos conecta con distintos aspectos, distintos planos espirituales. Entonces, ¿de dónde surge Shema Israel? De aquí. De hecho, no lo vamos a leer entero acá, pero cuando hagamos al final la práctica, al final del encuentro vamos a decir Shema Israel completo, los párrafos completos. Van a estar en la pantalla y yo se los voy a enviar también después en un PDF para que ustedes lo puedan tener y lo puedan decir, porque la versión que les voy a compartir es una versión bien especial, bien importante, con algunos añadidos muy, muy, muy interesantes que van a poder ir descubriendo, ¿sí? Entonces, Shema Israel, como les decía, surge de aquí. Surge de Deuteronomio 6.4, es donde aparece la primera parte, ¿cierto? Que es donde se hace esta declaración más famosa, que es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que es, ¿cierto? Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Luego dice, llamarás al Señor, tu Dios, bla, 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 lo vamos a ver entero después, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Los sabios entendieron que esa declaración, que es la declaración de la unidad divina, primero, la declaración de la unidad, que es la clave, o sea, el principio fundamental de la enseñanza de la Kabbalah es la unidad, el uno del cual todo surgió. Por eso que Shema Israel es considerada la mitzvah más importante,
De hecho, incluso el cristianismo temprano y hoy día algunos grupos cristianos también lo consideran como tal, ¿cierto? La unidad, entender la unidad. Luego, ¿cierto? Viene el amarás y habla del amor, de poner nuestra vida a disposición del servicio. Y luego vamos a ver que hay otros versos que hablan de lo mismo, como Deuteronomio 11:13. Repiten los conceptos. Habla de que esto sea un testigo en tu frente, que sea en tu mano, que esté en tu corazón, que lo pongas por acción, que lo enseñes a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Que tiene que ver con distintas aplicaciones en la vida de la idea de la unidad. Básicamente la idea general de todo el Shema Israel. Si vieron la publicidad de estos encuentros que decía conexión con la unidad, es tratar de llevar esta conciencia de la unidad, primero a nosotros como seres integrales, como humanos, y luego a todas las áreas de nuestra vida, al día, a la noche, a la casa, a la calle, a todo. O sea, llevar esta conciencia de la unidad. ¿Por qué es tan importante mencionar esto de la conciencia de la unidad? Mi maestro, Rav Chaim Zuckerberg, ¿cierto? El autor del libro que les voy a leer en un momento más, les voy a leer un párrafo de este libro, La esencia del infinito y el alma, que no tengo permiso para replicarlo por escrito, solo para leerlo en privado, en clase privada. Él decía que el gran error de la occidentalización del conocimiento de las escrituras hebreas fue empezar a hablar de monoteísmo, decir que no, los israelitas son los primeros monoteístas, o Abraham fue el primer monoteísta, porque monoteísta sería decir una persona que cree en un Dios, cuando los hebreos no tienen el concepto de Dios, que está respaldado con la palabra teos, o sea, no tiene nada que ver con teísmo, ¿cierto? La idea, las creencias basadas, el camino y el conocimiento basado en la Torá, no es teísta, sino que es unicista, en el sentido de, el Rav Zuckerberg decía, hay que diferenciar entre monoteísmo y unidad. Monoteísmo es creer que hay un Dios, ¿cierto? Un Dios que creó todo y estamos nosotros. Unidad es creer que ese Dios es lo único que existe. No solo que es el único Dios, sino que es lo único que de verdad existe. Es decir, entender que todo es Dios, que todo es una unidad y que todo es Dios. Esa es la gran diferencia entre la idea de la religión, que hasta el día de hoy, lamentablemente, todo el lado de la religión judía, que no usa la Kabbalah, y el cristianismo que surgió de ahí, y el Islam que también surgió de ahí, que dicen ser religiones monoteístas, es ese concepto, el tema de un solo Dios. La Cábala dice no solo hay un solo Dios, sino que hay una sola existencia objetiva y real, y es Dios. Y que también somos nosotros y es todo. Y la conexión del Zohar, tanto lo que surge de Deuteronomio, tanto lo que surge de Números, y tanto lo que se explica en la Akdamat Zohar, que eso es lo que vamos a ocupar hoy para cuando yo les indique las prácticas, cómo es que se practica decir Shema Israel. De hecho, se le llama Kriyat Shema, el decir o el invocar el Shema. Así es como se le conoce a la práctica, ¿cierto?, de al hacer la mitzvah de Shema Israel. Se llama Kriyat Shema, decir el Shema o leer el Shema. Entonces, ¿por qué es tan importante entender que surge de la Torá, que surge de un texto, ¿cierto? De un texto escrito, ¿cierto? De un texto sagrado. Porque la Kabbalah nos habla, ¿cierto? No, de hecho, la Kabbalah nos presenta como una premisa fundamental que está en la Torá, en la misma Akdamat del Zohar está la idea de que el universo, ¿cierto?, conocido y no conocido, fue creado por medio de las otiot, de las letras hebreas, ¿sí? Las otiot, las señales, ¿cierto?, lumínicas. Estas frecuencias de energía, estas 22 frecuencias de energía, que al ordenarse unas con otras van dando la naturaleza y dándole vida y existencia a todo lo que hay. Entonces nosotros, ¿cierto?, al conectar con el texto, cada parte del texto nos conecta con una frecuencia distinta de la realidad superior. Es lo que vamos a explicar en momentitos más, con qué nos conecta el Shema, qué es lo que provoca el Shema en nosotros, ¿sí? Pero el tema es entender eso. Surge de un texto sagrado. Shema Israel no es una oración que una persona dijo, voy a inventar una oración sino que surge del texto más sagrado de todos, que es la Torá, que de hecho es el fundamento incluso del Zohar, ¿cierto? Que nosotros como seguidores de la Kabbalah consideramos el Zohar el libro cumbre, pero sabemos que sin Torá no habría Zohar.
porque el Zohar fue, y si bien hay conocimiento más profundo del que la Torá muestra, sin la Torá no habría Zohar. De hecho, cuando se entregó la Torá, ¿cierto?, a Moshe, ahí se le reveló de manera oral y de manera espiritual, interior, de revelación, el Zohar, que fue transmitido oralmente hasta los tiempos de Rabbi Shimon Bar Yochai y luego fue puesto por escrito. Entonces, ¿qué vamos a hablar primero de Shema Israel? Las dos primeras líneas de lo que conocemos como Kriyat Shema o Shema Israel son clave, son la clave de todo. O sea, si bien está compuesto de 3 párrafos que los vamos a decir completos hoy día y que yo se los voy a entregar para que ustedes puedan llevar a la práctica esto que estamos aprendiendo, lo más importante de esto es el decir, y esto es lo primero que todo, decir con concentración absoluta y con conciencia absoluta de la unidad las dos primeras líneas de Shema Israel. La primera línea, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, lo pronuncio así, después lo voy a explicar por qué no lo pronuncio de otra manera, que viene de la Torah escrita, de Deuteronomio, ¿cierto? Deuteronomio 6.4, y luego la segunda línea, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed, que viene de la Torah oral, ¿cierto? Viene de esta transmisión oral, que no sé si lo recuerdan, el primero que dijo esta declaración, ¿cierto? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed, que significa bendito el nombre del honor de su reino para siempre jamás, fue Jacob. Jacob, cuando estaba en su cama, a pocos momentos de morir. Eso es lo que nos cuenta el Midrash y el Zohar también. Nos cuenta que cuando estaba por morir, ¿cierto? Llegaron sus hijos, él estaba como dormitando en su cama, a sus hijos, a recibir la bendición, y él era Israel. Recordemos que Jacob se llamó Israel. Entonces ellos le dijeron, esta frase se la dijeron a él, esto antes de que se escribiera en la Torá, le dijeron a él, Shema Israel, es como escucha Jacob, escucha Israel, le dijeron, Adonai Elohim, Adonai Echad, ¿cierto? Escucha Israel, escúchanos a nosotros, el Creador, nuestro Dios, el Creador es uno. Y él le respondió, cuando él lo escuchó, que ellos habían recibido su sabiduría, porque ellos se lo dijeron, como diciéndole, ya estamos grandes, tú ya estás viejo, nosotros también estamos viejos, pero mira, esto es lo principal, escucha Israel. Y él le respondió por primera vez en la historia, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed, bendito el nombre del honor de su reino para siempre jamás. Es decir, estas 6 palabras de la segunda línea son una respuesta complementaria a las 6 palabras de la primera línea. ¿Sí? Si se fijan con atención en el texto que tienen ahí en la pantalla, la letra Ain, ¿cierto?, que está acá, la letra Ain, de la primera letra de la palabra Shema, y la letra Dalet, de la última palabra, de la palabra Had, están más grandes. En cualquier texto, en cualquier rollo de la Torá, en cualquier libro de la Torá, kosher, o sea, un libro apto, verdadero, usted se va a encontrar con que esas letras están más grandes. Yo las puse de otro color para que se destaquen además, pero siempre va a encontrar que están más grandes. Shema y Echad. ¿Por qué? Porque la letra Ain y la letra Dalet, si las juntamos, forman la palabra Ed, que significa testimonio. Un Ed es un testimonio. Es, por ejemplo, cuando alguien pasaba por un lugar y dejaba un montón de piedras y decía, aquí estuve yo, aquí estuvo mi presencia. Los sabios nos dicen que la palabra Ed, que está codificada en estas 2 letras, es como diciendo un testimonio de que el Creador es siempre. Entonces, cada vez que uno dice Shema Israel, está haciendo un testimonio público de la existencia de la unidad. ¿Sí? De la existencia de la unidad. Quiero aclarar por qué al ponerlo ahí en transliterado yo no pongo la palabra como lo decimos al rezarlo, y es porque los cabalistas enseñan que por respeto, es cierto, al Creador no usamos la pronunciación de su nombre excepto que estemos realmente orando o con la concentración para decirlo durante una clase, por ejemplo,
en vez de poner Adonai, que es el nombre sagrado que se invoca en el mundo físico, ponemos Hashem como respeto, ¿cierto? Que Hashem significa el nombre. Es como dijera, escucha Israel, el nombre, ¿cierto? Es uno. Y estas dos líneas son clave, como decía. La primera surge de la Torah oral, tiene 6 palabras. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Y luego la siguiente línea que surge de la Torah oral, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Lam, Baed. Estas dos son la clave. O sea, de todo lo que vamos a decir de Shema Israel, que son muchas, en total son 248 palabras. Son 245 más 3. 248 palabras que se corresponden con las 248 órganos vitales del cuerpo. Partes del cuerpo que nos permiten vivir y tener una vida plena. Los ojos, el corazón, los riñones, los pulmones, la piel, las uñas, el cabello, la lengua. Así, 248 en total. Cada una de las palabras del Shema Israel, de estas 248, los conecta, ¿cierto? Decimos todos los 3 párrafos completos, vivifica y descarga un tipo de energía que ya vamos a explicar cuál es, en cada uno de nuestros órganos de nuestro cuerpo. Por eso que está escrito que por estas palabras vivirás. De alguna manera, el decir Kriyat Shema, decir Shema Israel, con los 3 párrafos completos, diciendo las 248 palabras, lo que hace es traer, ¿cierto?, canalizar vida a los órganos de nuestro cuerpo astral, ¿cierto?, nuestro cuerpo energético, que a la vez nutre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo material. Bien, espero que vayamos bien, se vaya entendiendo. Vamos a explicar algunas cosas interesantes del Shema Israel. Y como pueden leer ahí dice, vamos a leer una explicación del sabio cabalista Rav Chaim David Superbar, Zichrono Libraja, de su libro La esencia, el infinito y el alma. Este libro es un libro maravilloso. Lamentablemente hoy día está descontinuado. Creo que una editorial de Israel lo quiere sacar de nuevo. ¿Sí? Es un libro muy hermoso. Y el Rav da una explicación muy bonita del Shema Israel. Cortita, pero muy bonita. Yo me voy a limitar a leerla y a explicar algunas cosas pequeñitas, simplemente a explicarlas desde lo que yo escuché de su boca, ¿sí? Nada más, no le voy a dar nada a mí, ¿sí? Más que lo que él escribió acá y lo que él explicó. Dice Shema, la primera palabra, Shema, así que está ahí a la derecha. Oye, escucha, el oído no cesa de oír, es decir, que la audición se encuentra más allá de nuestra voluntad. El acto de oír se halla fuera de mi control, ¿sí? Es decir, yo no puedo escuchar, no puedo elegir no oír. Incluso cuando me tapo los oídos, escucho lo que está dentro. Escucho mi cabeza, escucho mi latido del corazón, escucho la sangre fluir, igual escucho. Puedo elegir no ver, de alguna manera, pero escuchar no, dice el Rab. El libre albedrío reside en qué es lo que oigo. De alguna manera, ¿a qué le pongo atención? El sentido del oído se relaciona con la sefirá de Binah, que representa el mundo de la creación, Bri'ah, y al tercer nivel del alma, denominado Neshama. Entonces ella nos está diciendo primero, cuando decimos el Shema, estamos hablando del nivel del árbol de la vida llamado Binah, que es un nivel muy alto, y está conectado con la Neshama, con el alma humana, con el alma que tiene su conexión con lo divino, ¿sí? Y con el mundo de Briah, con el mundo de la creación. De hecho, estamos creando un tipo de energía nueva a este mundo. Dice, el acto de oír dirige nuestra conciencia hacia nuestro interior. Es decir, que el hombre debe encontrar en lo más profundo de sí mismo la verdadera naturaleza del deseo del alma. Entonces aquí lo que nos dice el Rab es que al decir Shema, al decir oír, ¿cierto? Nos está invitando no a oír lo que pasa afuera, sino a oír dentro. O sea, lo que debía ocurrir luego de hacer una conexión de Shema Israel es también tener el deseo de oír, pero de oír lo que la voz interior me dice.
¿Mm? Bien, disculpa, no sé qué me pasa, me pica mucho la nariz, me molesta. Dice que el hombre debe encontrar en lo más profundo de sí mismo la verdadera naturaleza del deseo de su alma. De alguna manera, entonces, lo que está diciendo el texto es, Shema está diciendo escúchate. Shema, al decir Shema es como escúchate tú. Y la siguiente palabra, Israel, lo confirma, dice, Israel, es la voluntad del alma de retornar a su fuente, al infinito. Entonces, de nuevo, está diciendo, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué parte de nosotros es la que tiene que escuchar? La parte de nuestra alma que desea conectarse con la fuente. Sabemos que eso es lo que se llama Israel. Israel no tiene solo que ver con un pueblo, ¿cierto? Sino que tiene que ver con un nivel del alma que desea conectarse con la fuente. Luego viene, ¿cierto? Yud Ke Vav Ke, que es lo que pronunciamos Adonai en el rezo. Dice, es la realidad y la voluntad superior que está y realiza el equilibrio con las leyes de toda la creación. ¿Sí? En el fondo, entonces estamos hablando de Yud Ke Vav Ke, lo que se dice que es el nombre del creador. En verdad dice aquí él que es la realidad y la voluntad superior, que equilibra las leyes de la creación. Entonces, no es solo el nombre del creador, sino que Yud Ke Vav Ke es la realidad misma y la voluntad que subyace a esa realidad y que es la que, ¿cierto?, equilibra la creación. Por eso es tan importante y por eso es que los sabios del Talmud, por ejemplo, son tan enfáticos en decir, cuando pronuncias el nombre del creador, hazlo con respeto, con cuidado, con atención, con kavaná, con intención espiritual. Porque así como, por ejemplo, veamos este ejemplo, y aquí voy a preguntarlo yo porque la respuesta es media obvia, pero me gustaría que contestaran. Si estamos todos en una reunión, ¿cierto? Nos sabemos 30 personas en una reunión, y alguien, aunque tú no lo conozcas, dentro de la reunión, en medio de tanta conversación, alguien dice tu nombre de forma en voz alta. ¿Qué haces tú? ¿Qué te pasa a ti en ese momento cuando alguien, aunque tú no lo veas, puede estar a tu espalda, puede estar lejos, puede estar cerca, alguien dice en voz alta tu nombre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre contigo cuando eso pasa? Simón dice, te pones alerta. Leonel dice lo mismo, te alerta. Carmen dice, pongo atención, escucho, observo, me enfoco en esa persona. Perfecto. Todo lo que están diciendo aquí es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los sabios del Talmud? Atento, porque cuando tú dices el nombre, el universo entero que representa ese nombre, porque ese nombre no solo representa la idea de Dios, representa a la creación misma, dice aquí, la realidad y la voluntad de la realidad. Entonces, cuando tú dices en un rezo, o como ahora que estamos estudiando, Adonai, el universo entero te pone atención, te queda mirando. Así como dice alguien, dice tu nombre, tú le pones atención, lo miras, te llama la atención, te pones alerta. Lo mismo ocurre cuando tú dices el nombre, ¿cierto? Cuando dices el nombre, ¡pum!, el sistema pone atención a todo lo que estás por decir después. Muy importante. Y luego dice, ¿cierto? Shema Israel, Adonai, Elohim, dice, es la voluntad superior manifestándose en el plano inferior. O sea, el segundo de estos nombres habla de esta misma realidad superior, ¿cierto? Infinita y eterna, pero cuando se manifiesta en el mundo físico y material, en nuestro mundo. ¿Sí? Dice el Rab, dice, el nombre Elohim o Elohim designa la forma en que la luz superior se reviste en las leyes de la naturaleza, es decir, en este mundo material. Entonces tenemos aquí presentes dos nombres sagrados, Adonai y Elohim. Entonces tenemos la realidad trascendente que subyace a todo, las reglas cósmicas, metafísicas, y a la vez tenemos el mundo físico, material, que también es un aspecto del creador. Y luego nos dice, nombre Yud Ke Vav Ke le da al hombre conciencia de sí mismo, de su verdadera naturaleza espiritual y altruista, y de libre albedrío para elegir entre el bien y el mal,
entre el deseo de dar y entre el deseo de recibir. O sea, lo que nos da nuestra identidad y nuestra libertad es la conexión con el nombre superior, Yud Ke Vav Ke, que es el que pronunciamos como Adonai. Y luego, Ejad. La última palabra es Ejad. ¿Y qué nos dice Ejad? Uno. Nos indica que lo superior, lo infinito, lo trascendente, lo que no podemos comprender, y lo inferior, su manifestación en este mundo, son uno. Esto lo estudiamos en una clase del Zohar hace poco, los que estuvieron. Que toda la realidad es espiritual, solo que se percibe de forma material un aspecto, el 1%, y lo otro se podría percibir de forma espiritual. Pero estamos hablando de esto, ¿sí? Dice aquí, Shema Israel es parte de un entrenamiento de nuestra emuná, es para fortalecer nuestra certeza. Dice, el objetivo de este, como las otras mitzvot, consiste en llevar nuestra voluntad, nuestro deseo y conciencia a la unidad primigenia, al estado del infinito. Es así que tenemos la posibilidad de unificar nuestra realidad limitada, o sea, el mundo físico, y trascender el mundo sensorial, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón y en nuestra vida. La puesta en práctica de esta mitzvah, como el resto de la tefila de las conexiones, debe envolver todo nuestro ser y activar lo más profundo de nosotros al unificarnos con la luz infinita. Esa es la enseñanza del Rav Haim Zucker. Queda bastante claro. Entonces nos dice que es el Shema, ¿cierto? Es un entrenamiento de la certeza de que nuestro mundo material está unificado con la expresión inmaterial, infinita, eterna. Son una pura realidad. Imperceptible a veces, pero lo son. Entonces, al practicar Shema Israel, ¿cierto? La Kriyat Shema, lo que hacemos es elevar, ¿cierto?, el mundo material, a la vez que hacemos descender el mundo inmaterial y generamos una unificación. ¿Sí? Hay un secreto muy importante, muy entretenido, en la palabra Shema. Vamos a ir revelando varios de aquí para adelante. La palabra Shema está compuesta de Shin Mem, se los voy a marcar ahí con un dibujito para que lo puedan ver. Shin Mem, que son las letras que están aquí, que vamos a ver en este instante. Estas dos. La Shin y la Mem, que forman la palabra Shem, nombre. Shem. Y la siguiente letra, que es la que está más grande aquí, es la Ain, ¿cierto? Vale 70. Es como el nombre 70. Y 70 es el valor numérico de la palabra Sod, que significa secreto. Sod significa secreto. Entonces nos revela el Rav Rahmiel Haim Drisim, nos dice, Shema, el escuchar, Shema, es básicamente decir el secreto del nombre. ¿Sí? El secreto del nombre sagrado está en esta declaración. Está contenido el secreto del nombre. ¿Y qué es el nombre? Yud Ke Vav He. ¿Y qué Yud Ke Vav He? La realidad misma. Al invocar, al decir la Kriyat Shema, ¿cierto? A diario, como lo vamos a explicar en la práctica más adelantito, y como vamos a hacerlo hoy día mismo, al decirlo, ¿cierto? Lo que hacemos es conectar con el secreto de la realidad misma, que es Yud Ke Vav He. Vamos a seguir avanzando, para seguir explicando. Como dijimos, ¿cierto? La clave, la base, el fundamento principal, el que hay que asegurarse de decir con toda la concentración y toda la atención, y que radica el poder más grande, que tiene que ver de unificar la realidad superior con la realidad inferior, son las dos primeras líneas del Shema. Aquí yo en el esquema tengo arriba puesto, ¿cierto? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, arriba, y abajo tengo Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. ¿Por qué lo tengo puesto así? Muy importante entender esto. Dijimos que son seis palabras. Pero el Rav Zuckerberg nos dijo además, ¿cierto? Nos dijo que el sentido del oído, ¿cierto? Se dijo, el sentido del oído
se conecta, ¿cierto? Nos dijo, se conecta con Binah. Eso dijo, se conecta con Binah. O sea, con esta Sefirá, que está aquí, Binah. Y de acuerdo al Zohar, la Akdamat Zohar, cuando nos habla del Shema, nos dice, ¿por qué Binah es tan importante? ¿Y por qué siempre decimos buscar Binah, Binah? En nuestro interior es la parte intelectual, la Neshama, el alma. Pero a nivel cósmico, Binah es la luz de la Torah. Binah es la mente divina, digámoslo así. Entonces, la energía que vamos a usar, que se va a canalizar a través de Shema Israel, Adonai, lo bueno, Adonai Echad, y Baruch Shem Kevod, y todo luego la seguidilla de palabras que vamos a ir integrando en cada uno de nuestros órganos del cuerpo, y que ya vamos a ver después que tiene que ver con los 72 nombres de Dios, etc. Lo que va a hacer es descargar la luz de la Torah, es decir, el mapa de la creación en nuestra vida a diario. ¿Para qué? Para que al estar descargado este mapa, imagínense esto, imagínense, esto es como que le instalaran un GPS acá, pero el GPS cósmico, espiritual. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cuando esto pase? Usted va a saber a dónde ir y no va a necesitar leer qué tenía que hacer, sino que en la práctica de la emuná, como decía el Rav Zuckerberg, en la práctica de la emuná vamos a integrar este GPS y vamos a tener en nuestro interior, vamos a ver ya, el aspecto espiritual, dijimos que era un aspecto, y el aspecto material, que era otro, vamos a tener la guía instalada. Ya no vamos a tener que estar preguntando, sino que simplemente se va a ir creando en nuestro interior la conciencia de la unidad y vamos a ir percibiendo el mundo todo como parte de la unidad, todo como parte de un solo sistema unificado. ¿Mm? Estas 6 primeras palabras, entonces, nos dice el Zohar, que que representan algo muy importante y que hay que pensar en eso cuando la estamos diciendo. Cuando estamos diciendo, ¿cierto? En la acción meditativa, ¿cierto? En la acción conectiva. Cuando apartamos el momento, como vamos a ver, para decir Shema Israel, y decimos estas 6 palabras, ¿en qué tenemos que pensar? Es en estas 6 sefirot. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. ¿Sí? Que son, ¿cierto? Como pueden leer ahí, las 6 vasijas de nuestro mundo emocional, o sea, Binah, ¿cierto? Ya esta lucha existe ahí, está puesta, está existiendo constantemente en Binah, la energía de la Torah, la creación del mundo, la luz que le da forma y que crea este mundo, se transmite, ¿cierto? A través de estas 6 vasijas emocionales, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y son estas 6 palabras que nos conectan con estas 6 sefirot. Lo que yo tomé como una práctica, que lo voy a repasar después, pero se lo quiero mencionar, es que cuando yo digo Shema Israel, estoy con los ojos tapados, por supuesto, como vamos a explicar, ¿cierto? Con esta mano, mientras voy diciendo las palabras, voy tocando el punto de mi cuerpo que está representado por esta energía en mi interior, para así poder conectarme con que cada palabra es una de estas 6 sefirot. Si la palabra Shema es Gesed, la palabra Israel es Geburah, la palabra Adonai es Tiferet, la palabra Elohenu es Netzach, la palabra Adonai de nuevo es Hod, y la palabra Had es Yesod. Entonces yo digo Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Alguien una vez me vio hacerlo y me dijo, pareciera como esto que hacen los católicos. Y a lo mejor, no, o sea, a lo mejor salió de ahí, no lo sabemos, ¿sí? El punto es ese, yo lo hago como un recordatorio, el Zohar no dice eso, el Zohar dice simplemente, mientras digan las palabras, piensa en estos 6 planos, porque son estos 6 planos intermedios los que canalizan la luz al mundo material. Y luego entonces, cuando digo estas 6 palabras, que ya me puse en sintonía con Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, entonces digo las siguientes, que se dicen en voz baja siempre. Las siguientes. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed.
¿Y qué es lo que nos dice el Zohar? Que estas 6 palabras ya no representan las 6 sefirot del mundo superior, sino que representan las 6 direcciones del mundo físico en la realidad material. Derecha, izquierda, arriba, al frente, atrás y abajo. Y también en el Zohar nos dice eso. Cuando digamos Shema, las primeras 6 letras, pensamos en el mundo interior. Las 6 poderes del alma que canalizan la luz divina. Y cuando decimos Baruch Shem Kevod, ¿de qué pensamos? En Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Es decir, estamos diciendo que esa luz que acabamos de canalizar de Binah, por la primera frase, a nuestro interior, ¿cierto? A nuestro mundo energético, esa luz es la que vamos a llevar y vamos a tratar de percibir y vamos a tratar de influir con esa luz en todas nuestras direcciones, es decir, en todo el mundo, en todo el mundo material. Y esto confirma, por supuesto, ¿cierto?, lo que nos decía el Rav Zuckerberg en su enseñanza sobre el Shema, ¿cierto?, donde nos decía que el propósito del Shema es unificar todo, unificar lo de arriba con lo de abajo. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo. Me gustaría saber, en este minuto, considerando la hora y todo, ¿sí? Si hasta aquí hay alguna pregunta, si hasta aquí, antes de que sigamos, porque vamos a pasar a otras partes también, todavía nos quedan varias explicaciones y nos queda la práctica misma que vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Wendy Mora, adelante. Esteban, ¿solo la primera línea se hace con los ojos cubiertos? La parte práctica ya la voy a explicar. Todo lo que tiene que ver con lo práctico, con lo físico mismo, voy a dedicarle una parte entera, solo a lo práctico. Right. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto, seguimos avanzando. Voy a borrar esto. Antes de esto, me faltó una cosita. Ahí alguien puso algo en el chat. Simón dice, voy bien, obviamente después hay que repasarlo. Claramente, sí. Hay algo que quiero explicar acá, algunas cosas que dije que es un secretito importante que quiero compartírselo como parte de la conciencia, porque recordemos esto, cada secreto que uno aprende, cada clave que uno aprende, cada parte nueva que añadió, cada concepto nuevo que integró, ¿cierto? Simplemente nos tiene que llevar a que la práctica sea mejor. Es decir, a que cuando hagamos la práctica, la conciencia sea más completa y por lo tanto el resultado sea mejor. Mientras mayor conciencia, esto debiera ser así, mientras mayor conocimiento, mayor conciencia. Mientras mayor conciencia, mayor influencia. Mientras mayor influencia, mayor éxito, digamos. ¿Cierto? Mayor influencia en el mundo concreto de esta experiencia. Vamos a ver después, lo vamos a explicar, ¿sí? Que Shema Israel, ¿cierto? Un segundito. A ver, un momento, por favor. Cosas que pasan a última hora. Ya. Ahí sí. La práctica de decir Shema Israel tiene, al menos los años que tiene la Torah, y como les decía, la primera vez que fue dicha por Jacob. Jacob, ¿cierto? Es Israel. Si nosotros miramos con atención el árbol de la vida, ¿cierto? Que están ahí las 6 sefirot intermedias. Recordamos que estas 6 sefirot, más la sefirá de Malhut, representan a 6 personas, ¿cierto? Que fueron encarnaciones de estas luces. Tenemos que Gesed, Shema, Geburah, que es Israel, Adonai, ¿cierto? Que es Tiferet, son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Abraham, Isaac y Jacob. Y nos explican los cabalistas que estos 3, ¿cierto?, personajes fueron previos, ¿cierto?, en la entrega de la Torá, pero Jacob,
en sí, o sea, el que está al centro, Tiferet, fue el primero que declaró esto, el que declaró la unidad. Así, ¿cierto? Cuando le dijeron, sus hijos le dijeron, Shema Israel, y él dijo, Baruch Shem Kevod, él bendijo esta unidad. Abraham fue el que la descubrió, Isaac fue el que la transmitió, y Jacob fue el que la dijo. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? Estamos, y un buen ejemplo, esto lo decía el Rav Simcha Ben Yosef, que él tenía la costumbre, cuando él iba a la Yeshiva Betel a rezar, él decía que él escuchó de un alumno, del Rashash, de Rabí Shalom Sharabi, de bendita memoria, uno de los cabalistas más grandes de la historia, que ellos, cuando iban a decir el Shema, cuando iban a hacer la práctica del Shema, que incluye todo lo que acabamos de explicar, y por supuesto quiero hacer un paréntesis dentro del paréntesis, por supuesto que de todo esto que estamos hablando hay muchísimo más que explicar, muchísimo, podríamos hacer fácilmente un curso sobre el Shema Israel, un curso completo, ¿sí? ¿Alguien me está dando por el chat? Pamela, no quise marcar la sefirá de Daat. De hecho, Daat, nunca hablamos de Daat a menos que queramos hablar de Daat. Está puesta ahí porque está en el árbol de la vida, ¿sí? Y porque obviamente para que la luz pase desde Binah a estas 6 sefirot, se abre Daat. Existe solo por ese momento y luego se desactiva. Pero no es que esté incluida en el proceso. De hecho, Daat no está incluido en ningún proceso. Eso lo hemos estudiado en los cursos del árbol de la vida. Daat no es parte per se del árbol de la vida. Daat solo aparece para que la luz pase y luego desaparece. Por eso está escrito en todos los libros que es la sefirá que no es sefirá, ¿cierto? Es como una acción de dar a luz. Se abre para que pase la luz, desaparece y vuelve a aparecer Keter. Bien, por eso no es parte del proceso en sí. Está ahí porque está en la parte del árbol de la vida y básicamente quedó marcado así por la forma que ocupé para marcarlo. ¿No? Podría haber ocupado un círculo y hubiera quedado afuera. Pero Daat, desde donde yo estudié al menos, Daat simplemente es eso. Hay algunas escuelas de Kabbalah que le dan mucha importancia a Daat. Pero la complicación de eso, aprovechando que lo preguntaste, es que Daat nos conecta con Daat de Etz Daat Tov Berra, con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar la conexión con la dualidad y buscar la conexión con la unidad. ¿Bien? Ya. Entonces, como les decía, todo lo que hay para decir sobre Shema Israel podría ser un curso entero, un curso, no sé, de 12 clases, 16 clases sobre Shema Israel. De hecho, cuando vayan empezando la práctica, y yo les voy a hacer algunos comentarios sobre el texto antes de que hagamos la práctica aquí, que lo recemos juntos. Se van a dar cuenta que realmente podríamos hacer un curso entero. De hecho, alguien me dijo, haz un curso, vamos a valorar eso. Por ahora, al menos, con lo que vamos a sacar de acá, la idea es que esto que hemos ido integrando, esto que puede a algunos parecerle muy poco, a otros les puede parecer mucho. De hecho, alguien me acaba de escribir un mensaje en privado así como, wow, estoy sorprendido. Buenísimo. Lo importante es que esto aumente nuestra conciencia del propósito por el que hacemos y de la unidad, porque al aumentar nuestra conciencia de la unidad va a aumentar nuestra conciencia de cómo vivir en el mundo, de que todo lo que ocurre en el mundo es una manifestación de la luz, y por lo tanto va a hacer que nuestra vida sea una vida un poco más pacífica y un poco más luminosa de lo que es regularmente. Ahora sí, habiendo entregado la parte mayor de la teoría respecto de Shema Israel, vamos a entregar otro poco mientras hablamos de la práctica. Vamos a hablar de la práctica de Shema Israel, porque ya lo dijimos en el anuncio de estos talleres, de estos encuentros, que la clave era que poder aprender estas herramientas para aplicarlas en nuestra vida. Y justo nos queda como media hora, suficiente tiempo para explicar la práctica y para que luego hagamos la práctica. Práctica, entonces. Vamos a dar aquí ciertos tips y vamos a ir explicando algunos detalles clave, también teóricos, a partir del cual se llevan a cabo ciertas acciones. ¿Qué decimos primero entonces? ¿Cuándo? ¿Cuándo decir Shema Israel? Uno podría decir la declaración Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, siempre. Sí, podríamos decirla siempre, a cada rato, cuando se nos ocurra. Pero lo que está dicho en la Torah, ¿cierto? Y luego la pueden después leer, al leer la traducción, porque en lo que les voy a entregar, en lo que va a aparecer en la pantalla, está la traducción en castellano abajo.
lo que dice es en la mañana, en la noche y en la cama antes de dormir. ¿Sí? En la mañana, es decir, desde el amanecer al mediodía. Idealmente entonces hay que hacerlo una vez entre que amanece y que llega al mediodía. Eso se considera la mañana. Habría que hacer Kriyat Shema una vez en la mañana. ¿Sí? Porque el texto dice, ¿cierto? En la mañana, cuando te levantes. ¿Sí? Y dice luego en la noche. ¿Sí? ¿Cuál es la noche? Desde que atardece hasta la medianoche. ¿Sí? Que no es la medianoche a las 12 de la noche, sino que realmente es la mitad de la noche. Toda la noche se divide en, ¿cierto? 6 horas, la mitad. Por ejemplo, si cae el sol a las 6 de la tarde y se considera que la noche dura 12 horas, si contamos desde las 6, contamos la mitad, 6, ¿cierto? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Pasadito las 12, sería la medianoche. Si cae el sol a las 7, pasadito la 1, sería la medianoche. Si cae a las 8, pasadito las 2, y así, ¿sí? Hasta la medianoche. Dependiendo del invierno, una noche más larga. Lo importante es antes de la medianoche, desde el atardecer a la medianoche. Y en la cama antes de dormir. Es decir, de hecho, vamos a ver que el Shema se dice sentado, por lo tanto, en la misma cama, antes se dice el Shema Israel. ¿Sí? Se dice. Ese es el cuándo. En la mañana, en la noche, en la cama antes de dormir. Insisto, se puede decir muchísimas otras veces, usted lo puede decir todas las veces que quiera, pero idealmente lo mínimo para poder generar un punto clave que les voy a explicar aquí es que se haga 3 veces. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué? Los cabalistas nos explican, ¿sí? Que en las palabras Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, ¿sí? Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, que son las, porque primero decimos Shema, luego Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, hay un nombre secreto, ¿sí? Voy a volver atrás y se los voy a marcar. Acá arriba está, ¿cierto? Entonces, ya dijimos antes que Shema era el secreto del nombre. Y luego tenemos cuatro palabras siguientes. Nos dicen, esto lo explica se explica en los libros de Kabbalah Maasit, digamos como Kabbalah práctica. ¿Sí? Se explica esto. ¿Dónde está? Perdón, me perdí. Aquí. Que la primera letra de la palabra Israel, con la primera letra del nombre del Creador, con la primera letra de la palabra Elohim, y con la primera letra del nombre del Creador de nuevo, se forma un nombre sagrado que es Yud, Yud, Aleph, Yud. Uno de los nombres sagrados, ¿cierto? Que genera unidad y cuyo valor numérico es 31, porque si tenemos que la Yud vale 10, y la Yud vale 10, y la Aleph vale 1, y la Yud vale 10, tenemos un valor numérico 31. ¿Y qué es valor numérico 31? Es la palabra El, ¿cierto? Que es la palabra que está presente en los nombres de los ángeles y en los nombres divinos, como en Gabriel, como en Mijael, como en Eliyahu, etc. Entonces nos dicen los sabios que si nosotros decimos Shema Israel 3 veces al día, este nombre sagrado se invoca 3 veces al día, cada vez que decimos Shema Israel, ¿cierto? En la mañana desde el amanecer, a la noche desde el atardecer y en la cama antes de dormir 3 veces. Tenemos 31 más 31 más 31, ¿cierto? Nos da el valor numérico 93. ¿Y qué es 93? Es el valor numérico de la palabra Magen. ¿Qué es Magen? Magen es escudo, protección, cuidado. Entonces, el hecho, ¿cierto? Nos dicen los cabalistas que el hecho de decir Shema Israel 3 veces al día, además de que nos genera en nuestro interior esta conexión con la unidad, atrae la luz divina a nuestro mundo emocional y nosotros lo podemos llevar a nuestro mundo material, además genera una protección especial. Continuamos, por eso es 3 veces al día, o sea, si lo digo
De hecho, el Talmud nos dice que con 2 veces al día basta, porque se correspondería con a la hora de levantarse y la hora de acostarse. Entonces, la mayoría de la gente tiene la costumbre de hacerlo en la mañana, junto con sus meditaciones, que cuando estén en las otras clases van a ir aprendiendo otras, lo dice en la mañana, y luego dice el otro antes de acostarse en la cama, y ahí cumple con los dos. Pero si nos damos el esfuerzo y lo hacemos 3 veces, activamos entonces también. Continuamos. ¿Dónde? ¿Dónde lo digo? Puedo decirlo en cualquier sitio que se encuentre limpio y sin malos olores. Sabemos que esto aplica a todo tipo de oración, conexión. O sea, no se puede hacer en el baño, no se puede hacer en un basural, no se puede hacer donde hay mal olor, no se puede hacer donde hay, no sé, basura. Tiene que estar limpio y sin malos olores, ¿sí? Idealmente donde se pueda estar cómodo y tranquilo, ¿cierto? Idealmente que no sea lugar de te vayan a interrumpir para que puedas decirlo al menos las 2 primeras líneas con la mayor concentración, Kavaná, concentración espiritual. Y esto es recomendado en el Talmud. Rab Ariel Bar Sadok insiste mucho en esto porque él dice que el hecho de lo que estamos considerando esto es súper, súper útil, o sea, como que genera algo especial, es que idealmente tratemos de hacerlo todos los días en el mismo sitio. O sea, si por ejemplo lo hacemos en nuestra oficina, siempre ahí. Si alguien tiene la costumbre de ir a rezar a algún lugar, lo haga ahí, en el mismo sitio. Porque así nuestra conciencia va conectando ese sitio con la declaración de la unidad y va fortaleciendo esa conciencia. ¿Cómo? ¿Cómo lo digo? Ahora vamos a hacer la práctica, pero ¿cómo lo digo? En posición sentada. Esto es muy importante. ¿Sí? El Shema Israel se dice sentado, no se dice de pie. ¿Sí? Se dice sentado. ¿Por qué se dice sentado? Los cabalistas nos explican, ¿cierto?, que el cuerpo humano es una semblanza del árbol de la vida y los pies son una semblanza de la conexión, el palito, ¿cierto?, que va hacia abajo de Malhut. Entonces, cuando nos sentamos, esa conexión por un momento se cierra, no pasa directa la energía. Al decir Shema Israel sentados, descargamos energía divina, ¿cierto?, a nuestro sistema emocional. Se carga nuestro sistema, pero no, esa energía no se empieza a disipar todavía en el mundo físico, queda en nuestro sistema interior. Y luego, cuando salimos de ese estado de estar sentados y nos levantamos, ¿cierto?, a hacer nuestra vida, lo que sea que nos toque hacer en la vida, esa energía entonces empieza a disiparse y a diseminarse y a moverse en nuestro mundo. Pero mientras estamos sentados es como irse cargando, cargando. Es como decir, el auto llega a la gasolinera y no se van dando de inmediato, sino que llega, se carga, se carga, se carga, se carga, se carga, se carga y luego funciona. ¿Sí? Además de estar sentado, nos da la sensación de meditar. ¿Sí? Al estar sentado es como estar en un estado de calma, de paz, de meditación. Idealmente los ojos tapados con la mano derecha durante las 2 primeras líneas. Mientras comiencen su práctica va a ser más o menos difícil porque si no se lo saben van a tener que leerlo. Pero cuando ellos se lo aprendan, idealmente, ¿cierto?, los ojos tapados con la mano derecha. Ya voy a explicar que hay una posición ideal. Pues basta, o sea, esto es muy importante decirlo, basta con que estén tapados. Pero hay una posición que los cabalistas explican, una posición de la mano, que es ideal, que vamos a explicar un poquito más abajo. Si puede aprender una melodía o hacerlo con una melodía que a usted le nace hacerlo, ¿cierto? Que a usted le nace decirlo con una melodía, de acuerdo a los Hasidim sobre todo, y de acuerdo al Gaón de Vilna también, y eso que el Gaón de Vilna y los Hasidim no se llevaban bien, estaban de acuerdo en ese punto. Quien dice la Shema Israel cantando con una melodía propia o con una melodía que aprendió de su maestro, mejor aún, esto aporta a que la conexión sea más intensa, porque la música, ¿cierto?, eleva nuestra conciencia desde ya, por ser música en sí. Tercer punto que es cierto, con mucha concentración. Concentración en términos en hebreos es kavaná, que es como una intención espiritual. O sea, si va a decirlo así como Shema, mejor no. Con mucha concentración y con conciencia de lo explicado, o sea, al menos de lo que aprendió aquí. Si luego en su propia experiencia o si luego hacemos un curso y aprendemos mucho, 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 mucho más, integrar lo aprendido para que cuando lo estemos diciendo, eso que aprendimos, que es la teoría, simplemente se vuelva parte de nuestra vida, de nuestra práctica y lo podamos integrar en nuestra vida. Lo que decía de las manos, esto es súper importante. Las manos
una posición ideal de las manos es que puedan formar el nombre sagrado. ¿Y por qué es tan importante la mano? Antes de explicar lo de el nombre sagrado Shaddai. Como pueden ver a la derecha abajo de la pantalla, hay una mano así. Sí, una mano así. ¿Por qué la presencia de la mano en el Shema? Taparse con la mano, usar la mano. Lo que está ahí en valores numéricos dice desde el pulgar hasta el meñique, que son los nombres de los dedos en hebreo, ¿sí? Que son Bahan, Atzba, Kamitzah, Amma, Zera. ¿Sí? Son medidas que se usan con la mano. Si sumamos los valores numéricos de cada uno de los 5 dedos de la mano, nos da valor 1118, que es el valor de la línea completa del Shema. Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Eso es la mano. Al estar la mano, en la mano está codificado también el Shema Israel. Ahora, si se fijan con atención en la imagen que les puse ahí, la mano está puesta de una forma muy, muy particular. Está formando, ¿cierto?, la palabra Shaddai. ¿Lo pueden ver ahí? Shaddai es uno de los nombres, de los 10 nombres sagrados del Creador. ¿Sí? Es el que será traducido erróneamente como Todopoderoso. ¿Sí? Es el nombre que se corresponde a la Sefirá de Yesod, que es la Sefirá que conecta justo el mundo superior con el mundo material. Entonces, ¿cuál es la forma ideal de hacerlo? Les dije, basta con que se tapen con la mano. Pero si lo hacemos así, los cabalistas nos explican que lo que hacemos es una conciencia extra. Expandimos Yesod para que la cantidad de luz que pase sea mayor. Estos 3 dedos van a representar la letra Shin. Así, letra Shin. El dedo pulgar va a representar, ¿cierto?, la letra Dalet. Entonces voy a marcársela aquí con el dibujito. Los 3 dedos para arriba representan la Shin. El pulgar doblado representa la Dalet. Y el meñique que queda, el meñique, pequeñito, doblado, representa la letra Yud. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, ¿cierto?, sobre nuestra frente. Algo me pasó acá, un segundo, no me deja borrarlo. Oh, ahí sí. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Estos 3, que son la Shin, los ponemos así, sobre la frente, como lo tiene este hombre, ¿cierto?, que representan Keter, Jochma y Binah también. Y los otros sobre los ojos, la Dalet, el pulgar sobre un ojo, y el la Shin y la Yud sobre el otro ojo. Así. Y es así como idealmente tendríamos que aprender a decir al menos la primera línea, con la Shin sobre nuestra conciencia, ¿cierto?, y con la Dalet y la Yud sobre nuestros ojos. Así es como idealmente, y así es como la digo yo. Ahora, si esto al principio les cuesta, van a ir practicando de a poco. Obviamente al principio van a tener que leer, por lo tanto no van a poder hacerlo con los ojos tapados, hasta que lo aprendan. La práctica es el maestro. Entonces, habiendo dicho esto, algunos tips. Tómatelo con calma. No te dices, oh, que ya tengo que hacerlo. Tómatelo con calma, ¿cierto? Ir practicándolo de a poco, ¿cierto? No te desesperes. Si tienes que leerlo lento, hasta que puedas llevarlo lento, no hay ningún problema. Hazlo lento. Ningún problema. Las primeras veces, si te es más cómodo, haz solo las primeras 2 líneas. Como expliqué, lo más importante de todo esto son las 2 primeras líneas. De todo, las 2 primeras líneas con la mayor concentración. ¿Por qué también es importante hacer las 2 primeras líneas? Para que se las memoricen, para que después las puedan hacer con los ojos tapados, y después simplemente si quieren abrir los ojos y leen el resto, que así es como lo hago yo. Las 2 primeras así, y el resto lo voy leyendo y escaneando en hebreo. Las primeras veces simplemente léelo con mucha concentración. Tampoco te compliques si es que no logro estar en un estado de meditación, no logro conectar, y a medida que lo practiques será más fácil y más profunda tu práctica. Te lo aseguro. ¿Sí? De a poquito, de a poquito. De nuevo, pequeña pausita, nos quedan todavía unos minutos y nos queda suficiente para la práctica. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene más preguntas? Por favor.
Alguien puso algo en el chat. Dice, Iván, cuando decimos las dos primeras líneas de memoria, tenemos que visualizar. Ah, muy buena idea. Yo soy de mirarlo igual antes de taparme los ojos, mirar las letras, escanearlas, y al taparme los ojos es cuando hacemos el ejercicio, ¿cierto? De podemos visualizar las sefirot en nuestro interior, ¿cierto? Gesed, Keburat, Tiferet, Netzach, etcétera. Y al decir las otras, las direcciones, las 6 direcciones del mundo. Eso es lo que hago yo. Igual les voy a entregar ahora, justo antes que hagamos la práctica, un yihud, ¿cierto? Un, un yihud de nombres, un nombre que hay cabalistas como el Rab Ariel Barzadok o como el Rab Rahmiel Drizin que recomiendan antes de hacer todo el Shema escanear ese nombre. Yo se lo voy a entregar en el PDF, así que lo van a tener a mano. Blanca Maturana. El segundo es susurrado, como les dije antes, el segundo es en voz baja. Hay un puro día en el año que lo decía en voz alta y que es Yom Kippur. Sí, las razones para eso no lo voy a explicar ahora porque es muy largo, pero el segundo es en voz baja. Shema Israel en voz alta, Baruch en voz baja. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta como a la postura de estar sentado. Soy el Simón. Sentado, sí. ¿Ya? Cuéntame. Yo sé, puede ser muy larga la explicación, pero lo más resumido, porfa, que es por qué a veces si tú te sientas con las piernas cruzadas, por ejemplo, ¿eso también es estar sentado? Sentado en una superficie plana como los orientales, en loto, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que ninguna, ¿No? no creo que ninguna. De hecho, no solo los orientales lo hacían. Los judíos, entonces, yemenitas todavía lo hacen así, los judíos de Marruecos todavía lo hacen así. A propósito, me hiciste acordar algo con esto. Hoy día, esta noche, voy a hacer un paréntesis aprovechando tu pregunta. Hoy, esta noche, ahora que ya cayó el sol, es la Gilulá, el recuerdo del día de la muerte de Rabí Israel Abu Hatzira, el Baba Sali, que fue un judío marroquí, por eso me acordé, un gran cabalista que hacía milagros. Ellos se sentaban así. El punto clave está en el hecho de que al no estar en las piernas derechas, ¿cierto? Ya sea que estén así, ya sea que estén así, ya sea que estén así, al no estar derecha, se cierra el portal de Yesod como al Jud, mientras está así. Pero Entonces es tampoco como cruzarlas. cargar. Da lo mismo si cruzarla o tenerla estirada, porque al final lo que genera que se cierre como la portilla, por decirlo así, es el hecho de estar sentado. Entonces puede estar Ya, ok. sentado con las piernas cruzadas o puede estar con las piernas hacia adelante, sentadas, dobladas. Eso no, de hecho, como te digo, todavía los de Yemen o los de Marruecos se sientan en el suelo y no hay ninguna diferencia, ¿no? La clave está en Ok, la parte, en el hecho de que las piernas estén así. ¿Bien? ya, ok. Gracias. Ya, dale. Ya, Leonel pone, tengo una duda general. Siempre pensé que las oraciones son de mucho protocolo. ¿Puedo quitarme y ponerme lentes para la posición de la mano, moverme, etcétera, o súper estricto? No hay ningún problema. De hecho, si se fijan, yo puse idealmente taparse los ojos. Si alguien no se quiere tapar los ojos, no se los tape. Hay una explicación extra que nos dicen en el Talmud, que es una explicación bonita, que dice que nos tapamos los ojos también para recordar que, que el Creador, cuando le habló al pueblo de Israel, le dijo, cuando estuvimos en el monte Sinaí, ustedes no vieron ninguna imagen. Entonces, como para no estar mirando ninguna cosa que nos pueda aludir a una imagen, nos tapamos los ojos para evitar eso, para no ver imagen, solo para que la conexión sea interior, sin ver, y solo escuchar. Pero sí, uno se puede mover. Sí, de hecho, si te quieres sacar los lentes, si te quieres tapar los ojos sobre los lentes, como quieras. Lo importante, sobre todo, es lo que dije acá, la concentración y hacerlo entendiendo que realmente, o sea, yo les puedo decir, yo llevo 18 años diciéndola. Al principio intenté todos los días, ahora lo hago todos los días, sí o sí. Y mi percepción de la unidad, mi capacidad de tomarme las cosas como, no sé, cosas como el robo que me ocurrió hace 1 semana, así como decir, bueno, es parte de lo que tiene que ocurrir. Y todo eso es
yo lo atribuyo a la práctica diaria de Shema Israel. ¿Sí? Yo no soy de los súper estrictos. Los que me han ido conociendo, yo no me... Ay, esto es súper estricto. No. Eso para mí es religioso. Pero sí hay acciones. Es como decir, ya sabemos que si los ojos miran para arriba, se estimula el cerebro de una manera. Si tapamos los ojos, se estimula el cerebro de otra manera. Si decimos voz baja, no es lo mismo que decirlo en voz alta. Esos son hechos más objetivos. Así que claro que puedes moverte y todo, pero el tema de la posición de la mano yo la recomiendo. Los cabalistas lo recomiendan así. ¿Alguna otra pregunta antes de que vamos a la parte de la práctica, para que hagamos la práctica todos juntos y así cumplimos la mitzvah de la noche todos juntos? ¿No? Bien, parece que no hay más preguntas. Ya, lo que vamos a hacer, eh, eh, los 3 párrafos del Shema Israel, voy a mostrar la primera página y luego vamos a avanzar algunas para contar unos detallitos nomás, que como les dije, explicar esos detallitos nos podría tomar un curso entero, el hecho de explicarlos. Para que podamos ver la pantalla completa y mi cara no les tape, voy a desactivar la cámara para que aparezca solo la tefila en Shema Israel en la pantalla. Este es el Yihud que les decía yo, que se puede, que hay algunos rabinos que recomiendan, antes de hacer la conexión, escanearlo 3 veces, que es una unión de el nombre Yud Kei Vav Kei, que corresponde con Tiferet, el nombre Ehie, que corresponde con Keter, y el nombre Adonai, que corresponde con Malhut. Yo no lo visualizo más, porque ya me lo sé de memoria, lo veo en mi mente nomás, pero si alguien quiere visualizarlo antes de decir Shema Israel, puede hacerlo. Antes de que hagamos la práctica, que es lo que va a quedar, que nos va a tomar 4 minutos, si es que 5 minutos no más, quiero que mostrarle, explicarle algunos aspectos de lo que está aquí. Así que lo voy a poner, está ahí en la pantalla. Muy importante. Esto es muy importante. Si se fijan con atención, en el texto ustedes pueden ver que hay letras hebreas en tamaño grande y letras hebreas en tamaño muy pequeñito. Y esta versión que yo les estoy compartiendo además es muy útil porque tiene la palabra fonética en hebreo al lado de la palabra hebrea. Sí, es decir, voy a buscarle acá para que puedan verlo. Acá, por ejemplo, acá la palabra Shema, que está en hebreo, tiene al lado cómo se pronuncia, Shema. Y así cada una de las palabras. Bien. Ahora, algo muy interesante acá es que si ponen atención, entre muchas de las palabras que están con letras hebreas en grande, hay otras letras muy pequeñitas, ¿sí? Que van en medio de las grandes. Estas letras pequeñitas no se pronuncian porque simplemente son, por decirlo así, como el subcódigo. Como que entre tal palabra y tal palabra, ¿cierto? Esas palabras en verdad es como que a nivel cósmico, a nivel de código, no estuviesen separadas, sino que hay unas pequeñas letritas intermedias que las conectan. ¿Sí? Es como el código interno, por decirlo así. Muchos, si después de con el tiempo se dan el tiempo de mirarlo y van estudiando y todo, van a descubrir que entre medio de ellos hay, por ejemplo, están las letras de la nave Joach, están los 72 nombres de Dios en algunos casos, están algunas reducciones, algunas palabras con valor numérico que se corresponden con otras, etcétera, etcétera. Obviamente todos esos detalles y todas esas cositas no las podemos estudiar en una clase de hora y media, pero yo les recomiendo que al menos cuando estemos diciéndola les dé una pasada rápida. El Ramajal, uno de los que reveló esto, él decía no es necesario escanearlas con la intención que escaneamos o que leemos las letras grandes, sino que simplemente que a nuestra vista al pasar sobre ellas de manera aunque sea casual, conecta con el código. ¿Ya? Hay unos detallitos que quiero mostrarles sí para que lo tengan en claro. Cada una de las palabras de la primera parte del Shema Israel con el primer párrafo, después de las 2 líneas principales, acá arriba, ¿cierto? Voy a poner el puntero para ir guiando mejor. El puntero, ahí está.
Acá arriba tenemos Shema Israel, ¿cierto? Las dos primeras líneas. Desde las siguientes líneas para adelante, nos vamos a encontrar, si pueden ver acá con atención, que sobre cada una de las palabras hay una letra. Estas letras en total van a ser 42, que se corresponden con el nombre sagrado de 42 letras del Ana Bejoah. Aquí tenemos la Aleph de Ana, la Bet de Bejoah, la Gimel de Gedulat, la Yud de Yemineja, Tatir, Zerurá, Kabel. Está el Ana Bejoah codificado en el Shema Israel. Vamos a hablar más de eso, por supuesto, en la próxima clase sobre el Ana Bejoah, el próximo sábado. Más adelante, ¿cierto? Ahí siguen las letras, 42 letras. Llegamos a este otro párrafo. Que en este otro párrafo, que comienza con el segundo párrafo del Shema, desde las palabras deja ya, van a aparecer 72 palabras que se corresponden con los 72 nombres de Dios. Aquí está Bab, Hei, Bab, el primer nombre, Yud, Lamed, Yud, el segundo nombre, Sameh, Yud, Tet, el tercer nombre, Aleph, Lamed, Mem, y así. 72 palabras. Todo esto, nuestra conciencia lo va percibiendo a medida que lo vamos diciendo. ¿Bien? Así va a seguir, hasta que llegamos aquí hasta la palabra Lahem. Lahem. Después de aquí van a venir 50 palabras que se corresponden a las 50 puertas de Biná. Les dijimos que estamos bajando la luz de Biná. 50 palabras. ¿Sí? Y luego, ¿cierto? Acá al final hay una instrucción importante que dice, se dicen estas últimas palabras, las vamos a decir, debe repetir las tres últimas palabras, puesto que con estas tres palabras, las 248 palabras del Shema están completas, que se corresponden, como dijimos, estas 248 palabras con nuestros órganos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Una cosa muy importante que les quiero compartir respecto a esta edición. Hay muy pocas ediciones que incluyen estos nombres intermedios. Muy pocas. ¿Sí? Muy pocas. Ahora, ¿de dónde las saqué yo? ¿Cierto? La saqué de un sidur. Este uso, o sea, este sidur, ¿cierto? Es de uso privado. Esto no se puede difundir y compartir con cualquier persona. Esta edición al menos, porque tiene un trabajo clave. ¿Cuál es la idea? Yo se los voy a dar para que ustedes puedan empezar a compartir. Alguien está hablando por el chat. Sí, lo voy a compartir en PDF, pero esto es muy importante. Obviamente, con lo que yo les voy a explicar aquí, antes de que hagamos el Shema todos juntos, lo que voy a explicar aquí es muy importante que lo entiendan, que lo sepan. Solo lo pueden usar ustedes, no le pueden sacar copia, no se lo pueden regalar a nadie más, ¿sí? Porque es parte de un libro que tiene derechos de autor. Yo me conseguí el permiso solo para usarlo, para difundirlo entre nosotros, con la siguiente condición, ¿cierto? O sea, de que ustedes solo lo usen en privado, y de que si se nos da eventualmente la opción de comprar ese libro, que es un libro, ¿cierto? Que es de Kabbalah Center, que se llama Conectarse con Dios, ¿sí? Un libro de oraciones, que estoy haciendo todo el esfuerzo para poder traerlo a través de la fundación, lo consigan, ¿sí? Para darle valor a las personas que hicieron el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante esto? Porque no hay ningún sidur que contenga estas palabras entre medios. Los antiguos cabalistas simplemente se lo aprendían de memoria. Y cuando veían la letra, en su mente veían todos estos códigos que está ahí, en su mente. Nosotros tenemos ahora el privilegio de que alguien se dio el trabajo, de hecho fue el Rab Berg, con Michael Berg y con Yehuda Berg, que hicieron eso. Entonces, como gratitud de eso, vamos a cumplir con ese compromiso. Yo se los digo a ustedes, ¿sí? Poniéndolo a ustedes en compromiso. Si ustedes lo toman o si ustedes quieren hacer lo que quieran, ahí cada uno es libre de hacerlo. Yo se los digo que esa es la condición con la que yo puedo ocuparle. Espero que se entienda eso que estoy diciendo, ¿sí? Y que se respete, por favor, para su uso privado, y si tienen la oportunidad de comprar ese libro, cómprenlo. ¿Se entendió? Me gustaría que me pusieran un sí en el chat para estar seguro que se entendió esa parte antes de que todos juntos concluyamos esta charla de el Shema Israel, todos juntos.
Maravilloso. Ya. Bien, entonces nos vamos a preparar, nos vamos a concentrar, ¿cierto? Como sé que no tienen la costumbre de decirlo con los ojos cerrados, podemos hacer lo siguiente. Se tapan los ojos y simplemente me escuchan decirlo a mí, las dos primeras líneas, y luego abren los ojos y van leyendo conmigo, o no se tapan los ojos y cada uno ahí en su lugar lo va leyendo junto conmigo, y lo vamos diciendo juntos. Yo lo voy a ir diciendo con una melodía. Yo conozco 6 o 7 melodías distintas tradicionales para decirlo. Voy a decirla con una que conozco. Si les gusta, pueden copiarla. Si no, pueden buscar otras. Son libres de hacerlo, ¿sí? Nos concentramos. Yo siempre vamos a volver a la diapositiva anterior. Los voy a invitar a relajarse. Inspirar profundo. Escanear 3 veces esta línea. La integramos por medio de una respiración. Y comenzamos todos juntos concentrados. El que quiera se tapa los ojos, el que quiera lo siga conmigo. Hacemos el Shema todos juntos. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושנמתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך, בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, להבא את אדוני אלוהיכם, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארצכם ביתו, יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב בשדיך, ימנתך ואכלת ושבעת, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם בשרתם בעבדתם אלוהים האחרים, ושתיתם להם בחרה, אף אדוני בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה, עבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר אדוני נותן לכם. ושאתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם, לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך, בדרך ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות
ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם בימי ועיניכם אל האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתן להם כמי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיכם לדורותם, ונתנו על ציצית על כנף פתיל תכלת. וחיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. Muy bien. Espero, voy a poner la camarita de nuevo, espero que lo hayan sentido, que se hayan sentido conectados con ella. Quizás es la primera vez que alguien la decía completa, quizás es la primera vez que alguien la escuchaba completa. Me gustaría escuchar si alguien quiere decir o escribir qué le pasó, qué sintió, cómo lo sintió, qué le pareció. Es muy importante, a mi parecer, la primera vez que alguien dice Shema Israel, y la primera vez que alguien lo escucha, ¿sí? Algo muy, muy especial. Y que lo hayamos hecho todos juntos en este momento por primera vez, me parece también algo muy especial. ¿Sí? Antes de terminar, me gustaría eso, si alguien quiere dejarlo, tanto aquí en el chat, como si quiere comentarlo después, puede hacerlo. Leonel dice, yo no escuché la parte que se susurra en la segunda línea, cierro antes de todo el texto. Es que se susurra, por eso no se escuchó, porque se susurra. Como dice en silencio, no se puede escuchar, solamente es en voz baja, por eso no se escuchó, ¿sí? Si alguien tiene algo más que comentar o decir al respecto. Claro, ahora entendí lo que decía Leonel. Las primeras dos líneas son 12 palabras. Las primeras 6 son en voz alta y las segundas 6 son en voz baja. Justo antes. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar? Bien, me gustaría pedirles, si es factible, a los que están presentes, que nos hagamos una foto para recordar, para que dejemos para el recuerdo de este taller, para que también nos sirva para nuestras redes sociales. Si alguien quiere abrir sus camaritas, eso, bienvenido a hacerlo. Muy bien. Déjenme abrir acá, eso. Ahí se está abriendo más. A ver, denme un momentito que esto... Vamos a ponerlo aquí. Bien.
Parece que ahí están todos abriendo sus camaritas. Vamos a esperar algunas personas más. Mientras se abren, mientras otras personas lo abren, voy a comentarles una cosita importante. Como les dije, la melodía que yo la usé para cantar, en la que llevo usando muchos años, había dejado de usarla un tiempo porque es de origen ashkenazi, una melodía ashkenazi. Empecé a usarla de nuevo cuando descubrí que mi herencia judía era ashkenazi, y como en honor de mis ancestros, prefiero hacerla con esa melodía. Si a alguien le gusta otra melodía o descubre otra melodía o lo quiere inventar una melodía, son libres de hacerlo. Yo lo hago así por eso, para honrar a mis ancestros simplemente. Así que por eso fue esa melodía. Si quieren después, van a recibir la grabación. Si quieren, alguien me dijo, bueno, pero entonces le saco el pedacito y después la escucho hasta que me la aprenda. También pueden hacerlo así. Si quieren hacerlo y después la cantan así, siguiendo la misma melodía, para mí también sería un honor. ¿Ya? Así que vamos a hacer una fotito. Contamos hasta 3. ¿Sí? Contamos hasta 3. Y ponemos ahí la mejor cara de estar felices por haber aprendido algo nuevo. ¿Sí? Ya. 1, 2, 3. Perfecto. Bien. Ahora sí. Les agradezco a todos por haber participado. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Y sobre todo, espero que lo practiquen. ¿Sí? Espero que empiecen a hacerlo. Ojalá en la mañana, en la noche. Yo voy a mandarles el PDF ahora en la noche, sí o sí. Ahora un ratito más les mando el PDF para que lo puedan tener para mañana en la mañana y puedan empezar a usarlo, ¿ya? Muchas gracias a todos, a todas por haberse conectado. Les mando un abrazo, que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, chao.